Laudato Si, una llamada para todos. No solo somos parte de la creación, sino también partícipes y administradores de ella. Así lo explicaba Miguel Ortega en el último episodio de este podcast. Nos señalaba al Padre como origen de ese orden interior que necesitamos para poner en orden el exterior. Existe una presencia, de hecho, que se hizo carne para traernos ese orden interior. Ese es Cristo. Cecilia Ruilova, consagrada del Regnum Christi, nos trae luz sobre el papel de Dios Hijo en este capítulo. El Padre creó todo como un facendo, con la intención de que la creación llegue a ser aquello que soñó. Cecilia nos recuerda que fue Cristo aquel que restauró la paz que necesitamos para cuidarnos a nosotros y al resto de la creación. Cecilia, ¿cuál es el propósito de la obra de Dios? ¿Qué significa restaurar el orden de la creación? ¿Qué papel tiene Cristo en ello? Para el día de hoy se nos ofrece como tema a reflexión el siguiente. Venga tu reino a la creación. Cristo que viene a restaurar la paz en cada corazón, en la sociedad y en la creación. Es un tema rico, variado y que tiene distintos elementos. En primer lugar, esa petición, venga tu reino, que recorre todo el Padre Nuestro, que recorre toda la vida de Jesús, que recorre toda nuestra vida, esa petición, ese grito al Señor de que venga su reino. Venga tu reino a la creación. Mucho se puede decir en este sentido sobre la creación que anhela llegar a ser ese reino definitivo de Dios, ¿no? Y se nos dice Cristo que viene a restaurar la paz en cada corazón, en la sociedad, en la creación. La restauración de la paz. Empiezo la reflexión con esto último, restaurar la paz. Se nos dice en la RAE como definición de restaurar, se nos dice reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Volver algo a un estado anterior, restaurar. He buscado también restablecer, volver a establecer algo o recuperarse de un daño o enfermedad. Volver a establecer algo, restaurar. ¿Y qué es eso que hay que restaurar? ¿Qué es eso que hay que restablecer? Que Cristo restaura, que Cristo restablece en relación con la creación, ¿no? Se nos dice en los Hechos de los Apóstoles, Cristo viene a restaurar todas las cosas. Y también en el Apocalipsis, quizás esa frase que nos es más conocida, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Qué es esto que Cristo hace nuevo? ¿Qué es esto que viene a restaurar, que viene a restablecer? Sabemos como cristianos que Cristo viene, de hecho, a hacer nuevas todas las cosas, que hemos dado un paso de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, del cansancio a la fuerza renovada, del silencio a la palabra que da vida, de la soledad a la comunión, del desaliento a la esperanza. Cristo que restaura, que hace nuevas todas las cosas. ¿Qué es eso que tiene que ser restaurado y por qué tiene que ser restaurado? Podemos decir que Cristo restaura el orden de la creación, el orden que Dios puso en la creación desde el inicio, ¿no? Cuando damos una mirada alrededor, al mundo, a nosotros mismos, a los que nos rodean, nos damos cuenta de que es necesario la restauración de este orden, es necesario que Cristo venga a reinar, a restablecer el orden, ¿no? Todo esto como fruto, como consecuencia del pecado, como consecuencia de la caída, ¿no?
Esto, sin embargo, no es algo permanente, no es algo que dura para siempre. Jesús ha venido, ha muerto por nuestros pecados y ha prometido regresar, ¿no? Vemos en el primer relato de la creación, en Génesis 1, una visión muy clara, una visión grande del orden del mundo, ¿no? Dios habla 10 veces, señala la bondad del mundo, de cuanto ha sido creado 7 veces, y da 3 veces sus bendiciones. Y vemos en el segundo relato, en Génesis 2, en un lenguaje más simple, que nos da también una imagen íntima de la relación entre el hombre y la mujer y de la relación entre Dios y la humanidad. Y entonces tenemos la caída. El hombre y la mujer se alejan de este orden de la creación, de la alianza, de la relación con Dios. Sus relaciones con Dios, sus relaciones de uno con el otro y sus relaciones con el mundo creado sufren un gran daño, ¿no? Se nos dice cómo la creación era buena a los ojos de Dios, ¿no? De hecho, perfecta. Y el hombre es puesto por Dios como soberano de esa creación visible y por tanto es responsable de la creación ante Dios y por otro lado es también responsable de la creación misma. Tiene por tanto una posición muy significativa el hombre dentro de la creación visible y desde ahí por tanto su desobediencia a Dios tiene también repercusiones decisivas en la creación material, ¿no? Después de que el hombre peca, la tierra como señal de creación visible fue en cierta forma dañada también por este pecado, ¿no? Se nos habla ahora de espinas y cardos, se nos habla del esfuerzo que tiene que realizar el hombre para ganarse el sustento en su vida y esto constituye una señal de ese distanciamiento del hombre de Dios y de cuán retirado permanece a partir de ese momento, ¿no? de la caída en la creación. Por tanto, la restauración es la restauración de ese orden, la restauración del orden en las relaciones, la restauración de la creación misma, de aquello para lo que la creación fue hecha, ¿no? Al hablar de creación, al hablar de orden, necesariamente tenemos que hablar de un propósito en la creación, ¿no? Dios no crea por accidente, Dios tiene un propósito en la creación. Dios quiere que la creación sea algo distinto de sí. No hace la creación infundiéndole su misma esencia, su misma naturaleza y por lo tanto le da un propósito a esa creación. El libro del Génesis nos habla de la creación no como algo acabado, no como una creación completada, sino que se nos describe un comienzo y en este sentido la naturaleza del proceso, del proyecto que Dios tiene para la creación, ¿no? Dios crea para mostrar su gloria, para participar al hombre de su gloria, crea porque quiere que este mundo le sirva como templo, como el lugar que Él habita en su relación con el hombre, crea porque ese mundo creado es el lugar del encuentro del hombre con Dios. Lo que Dios quiere es que la creación llegue a ser lo que ha sido llamada a ser en Cristo. Dios quiere que este orden establecido que está hecho para su gloria y para la gloria del hombre llegue a ser como aquello que Él soñó, como aquello que Él pensó, diseñó desde el inicio para los hombres. Por otro lado, reflexionamos también sobre el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? Ese reino del que Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Y que en otro momento nos dice, el reino de Dios está ya en medio de nosotros.
Parece contradictorio, parece que se entiende por una parte que este reino no está presente, que es la meta a la que hay que llegar, y por otro lado nos dice está en medio de vosotros, es decir, ya está aquí ese reino. Podemos decir en este sentido que Jesús Cristo ha venido a traer ya consigo el reino con su victoria en la cruz, que lo hace presente ya hoy con su victoria en la cruz. Es verdad que en su sentido más pleno hay que esperar el juicio final para encontrar este reino, porque ahí es donde se va a dar esa exaltación de Cristo como Rey universal y eterno, y nuestra exaltación también como partícipes de ese reino. Sin embargo, lo que va a culminar en el más allá empieza ya en este mundo. La victoria de Cristo empieza ya con su llegada al mundo y se consuma en la cruz. Esa victoria de la que nosotros participamos también ya desde el bautismo que recibimos, ¿no? Esa puerta que nos abre, que nos hace hijos de Dios, que nos libera del reino del demonio, que hace que Cristo sea nuestro Rey. Una victoria real que nos hace participar de ese reino divino, y que por eso Jesús puede decir que ya está aquí y que está dentro de nosotros. El reino de Dios ya está aquí y sin embargo no está totalmente presente. Es una tarea del cristiano en participar en esta misión redentora, restauradora de Jesús y traer su reino, hacer presente su reino en el mundo. Parecería muchas veces que la línea conductora de la historia de la salvación, incluso de nuestra historia hoy, es el pecado. Sin embargo, no podemos decir que la historia del mundo sea una historia de pecado, sino una historia de salvación. Una historia de salvación que empieza desde el primer momento en la creación y que se sigue realizando hoy en la vida de cada uno de nosotros, en nuestra propia historia de salvación. Podemos leer con esperanza los titulares en los telediarios acerca del caos en el mundo actual, en el mundo natural, en el mundo moral, en el mundo político. Estos titulares, digamos, son esas señales contemporáneas de lo que sucede cuando damos la espalda al orden de la creación, a la alianza con Dios. La Biblia está llena de estas historias. ¿Qué esperanza, sin embargo, traemos a este mundo de hoy? Solamente la esperanza que nos ofrece el Evangelio. Y en este sentido tenemos que comenzar con nosotros mismos. Podemos dejar que Jesús entre en nuestras vidas, que Jesús entre en nuestro corazón, porque cuando lo hacemos, Él comienza a restaurar el orden de la creación y la alianza con cada uno de nosotros y la alianza con el mundo. Laudato Si, una llamada para todos, educar la mirada para saber decidir y poder actuar.